Ahí está. Ahora sí estamos grabando. Bueno, todo lo que hablamos no, no va a quedar en el video, pero en el grupo de WhatsApp lo podemos repasar a quien no pueda ver la clase ahora y la esté viendo después. Ahora sí les comparto. Bien. La unidad 2 se trata de seguridad con herramientas, ¿sí? Vamos a hacer una parte de herramientas manuales y después una parte de herramientas motorizadas, ¿sí? Que la idea es que si podemos la veamos todo hoy y si no, la tendríamos que ver en la clase que viene. Primero, el concepto general de herramienta. Una herramienta es un objeto elaborado que sirve como extensión del cuerpo, ¿sí? Acuérdense que las primeras herramientas vienen de la prehistoria, donde se supone que se usaban piedras, palos, ¿sí? Para ayudarse a hacer cosas. Como dice ahí, que permite o facilita una tarea mecánica que sin ella no sería posible realizar o sería muy difícil por falta de fuerza, por movilidad, por los tamaños, etc. ¿Sí? En la actualidad la palabra herramienta abarca una amplia gama de conceptos y diferentes actividades, desde las herramientas manuales hasta las informáticas. ¿Sí? También se le dice herramientas, por ejemplo, un programa de computadora, ¿sí? Pero el concepto de esto es que ayuda, la herramienta ayuda. Por ejemplo, el Internet, ¿sí? El Internet es una herramienta. Depende cómo usemos esa herramienta, la podemos usar para provechos buenos, o mejor dicho, para fines buenos y provechosos, o para fines no buenos, ¿sí? El mismo concepto sirve para las herramientas que vamos a ver en el trabajo, ¿sí? Físicas, como dice la primera parte, elaboradas, y que nos van a ayudar a hacer cosas, pero también va a depender mucho del uso que le demos, ¿sí? Bueno, pero bueno, siempre bajo la idea de que el término herramienta se usa para facilitar la realización de una actividad cualquiera. Como les decía, existen dos grupos grandes de herramientas en que podemos calificarlas por su accionamiento, si son manuales, o sea, nosotros las movemos a las herramientas, o si tienen movimientos que son, digamos, provistos por algún tipo de energía, ¿sí? Y ahí entraríamos en las herramientas motorizadas. Dentro de esos dos grupos tenemos de las manuales, herramientas para montaje, para sujeción, para golpear o percusión, para cortar, para unir, ¿sí? Para medir, etc. Y dentro de las motorizadas tenemos por generalmente tipos de energía, eléctricas, neumáticas, a combustible, herramientas hidráulicas, accionadas por pólvora y algunas otras. ¿Bien, bien hasta ahora? Sí, profe. Bien. Vamos a entrar en lo que es seguridad con las herramientas manuales, ¿sí? Los riesgos generales de las herramientas manuales se consideran de bajo riesgo debido a que en general producen heridas leves, ¿sí? Es dentro de los accidentes de la industria, los accidentes con herramientas manuales están alrededor del 10%, ¿sí? En lo que es cantidad. Y de esos 10%, la mayoría son leves, ¿sí? Pero también hay accidentes graves que están alrededor del 5%, 3%, según el rubro, con herramientas manuales, pero también existe, aunque menor que el 1%, accidentes fatales, ¿sí? Accidentes donde la persona muere y se accidentó con una herramienta manual, ¿sí? Las lesiones más comunes son en las manos, ¿sí? Pero generalmente por mal uso, ¿sí? Y acá es muy importante que la persona conozca bien cómo se usan las herramientas. Ahora, más importante es que ustedes como técnicos también sepan cómo se usan bien las herramientas, aunque no las usen en el trabajo diario. Porque si su digamos, tarea en el lugar de trabajo va a ser observar a los trabajadores y poder corregirlos, enseñarles a usar correctamente las herramientas, ¿sí? Entonces, por eso es que ustedes tienen que conocer
toda la variedad de herramientas que existe, que son muchísimas. Y también, profe, saber, no solo saber el uso, sino saber fundamentar el por qué se usa así. Claro, Eh, exactamente. a mí en lo personal tuve una situación con un compañero que trabaja en una fábrica, viene y me plantea que tuvo un inconveniente con la encargada de higiene y seguridad que le había sancionado. Sí, Entonces le pregunto, le digo, por qué te habían sancionado? Y me dice, no, dice, porque estábamos trabajando en una parte que tienen, no es un subsuelo, es una... Eh, era como una zanja, digamos, que tienen, donde tienen todo lo que es instalaciones eléctricas en la fábrica, no me sale ahora el término. sí. Y, Sí, o sea, puede es un ser esa. desnivel. Sí, sí, sí. Y la cuestión es que él estaba trabajando y no tenía colocado un arnés de seguridad. Ajá. Viene la encargada de seguridad y le dice, no estás usando el arnés, no estás usando el arnés que te corresponde, por lo cual te deberían sancionar ahora porque no tenés el permiso de trabajo para esto. Entonces le dice, no, Sí, pero si no estoy trabajando en altura, no necesito un arnés. A lo cual, en esa discusión, ella nunca le especifica a él la razón del por qué tiene que usar un arnés sí o sí en esa situación. claro. Entonces yo le digo, lo que pasa es que en esa situación vos estás trabajando en una zona en la que está el desnivel del suelo. El Sí, dióxido de carbono es más pesado que el aire, se acumula a donde vos estás parado. El oxígeno, si bien vos no tenés techo, pero se desplaza hacia arriba. Entonces llega un momento en el que vos no vas a tener contacto con oxígeno, vas a empezar a descomponerte, a sentirte mal, mareo, sí, pérdida de conciencia y posterior muerte en caso de que no te saquen rápidamente. El arnés en esa función no cumple la función de anticaída, cumple la función de que te puedan extraer rápidamente de forma segura. perfecto. O Entonces, sea que está considerando un espacio confinado. exacto. Bien, perfecto. Todos más o menos se imaginan la situación que plantea Juan, Sí, profe. ¿sí? Está trabajando la persona en una fosa, digamos, o en un recinto, que también hay que tener consideración. Trabajo en altura no es solo para arriba, también se considera para abajo cuando yo trabajo al lado de una zanja, de un pozo, de una laguna, ¿sí? O de lo que sea que hay para abajo. La función del arnés es evitar la caída, ¿sí? Ya sea que esté en la punta del obelisco o esté al lado de una zanja, ¿sí? Yo tengo que evitar la caída, por eso se usa arnés. Y también, como planteó Juan muy bien, en espacios confinados o en lugares donde la persona, si le pasa algo, otra persona no debe entrar porque no sabe por qué le pasó eso que le pasó. Una de las razones puede ser falta de oxígeno o un gas que desplace el oxígeno, etcétera. Puede ser también algo eléctrico. Entonces, si lo van a rescatar, lo mejor es que la persona que lo rescata no ingrese, ¿sí? Por eso se usa también arnés de seguridad. Muy bien, gracias por el aporte, Juan, porque estas cosas nos ayudan a entender las razones. Pero también del ejemplo, la técnica que le llamó la atención debería saber y explicarle. Esto, como secreto, digamos, ustedes tienen que saber el porqué de las cosas, ¿sí? Aunque sea de teoría, aunque no lo hayan vivido y practicado, pero sí por lo menos conocer la teoría para tener un sentido común a la hora de aplicar las normas, ¿sí? Porque hay procedimientos que se escriben y, por ejemplo, vamos a un lugar, una fábrica que tiene un procedimiento. Y el procedimiento dice que si ingresan a ese lugar tiene que usar arnés. Y el técnico que va a chequear mira el procedimiento y dice, tiene que usar arnés, no lo está usando, está mal. Pero ¿por qué está mal? ¿Sí? Esto les va a ayudar a ustedes, van a interactuar mucho con los operarios y llegar a los operarios para que el trabajador entienda, ¿sí?, la importancia de la seguridad es una tarea muy difícil, ¿sí? Ustedes tienen que, digamos así, como conectar. eh, Me pasó hace poco hablando con el jefe de producción y de estos temas, y él me decía,
son todo el promedio de edad de los trabajadores de este lugar es de 50 años, ¿sí? Porque hay muchas personas grandes y que tienen la mayoría más de 20 años de experiencia, pero sin embargo en el día a día se comportan como niños de jardín. Y es verdad, ¿sí? Son personas, pueden saber mucho, tener mucha experiencia, pero tienen mañas, tienen días buenos, días malos, ¿sí? Y ustedes como técnicos van a lidiar con eso, ¿sí? Ya sea en un trabajo fijo, en una obra temporaria, peor si es temporaria porque no los conocen, van a tener que, digamos, agilizar ese feedback, ese poder llegar a las personas y lo que los va a ayudar a ustedes a llegar va a ser tener conocimiento del porqué de las cosas, sentido común. Esto sí, grábenlo, tienen que tener sentido común, ¿sí? Todas las reglas de seguridad se basan en el sentido común, ¿sí? Las reglas de tránsito se basan en el sentido común. Si ustedes no lo conocen o no lo usan criteriosamente, va a haber choques, ¿sí? Y las personas se van a cerrar cuando ustedes vayan a plantearle algo. ¿Se entiende eso? Sí, profe, sí. Bien. Sí, profe. Yo los espero a que me contesten porque yo estoy viendo la presentación nada más, si no los estoy viendo ustedes, encima ustedes no prenden las cámaras, que deberían, eh, y necesito saber que están ahí y que yo voy bien por donde están ustedes, ¿sí? Acuérdense, como les planteé en el campus, no sé el que pudo entrar en la introducción, les dije, yo los voy a guiar, ¿sí? Yo no sé todo, eh, no creo que en algún momento pueda llegar a saber todo, ni ustedes, pero sí los quiero guiar desde mi experiencia y desde los conceptos que la materia les implica, ¿no? Pero necesito que participen para poder hacer esa guía. Bien, dijimos entonces, la principal causa de las lesiones es mal uso, ¿sí? Van a ver, pues deben tener experiencia de personas que se cortaron con un destornillador. ¿A alguien le pasó eso? Que se haga un corte en la mano con un destornillador. Sí, profe, A ver, cuando me que lleva. Creo cuenten. que la mayoría, profe. Ujú. La mayoría Corta con agarramos hielo. algo y lo quisimos ajustar, pero lo Y se sosteníamos en la chapó. mano. Usamos fuerza de más, se nos fue el destornillador y nos cortamos, ¿sí? Ese es No, uno de los accidentes. no usamos el destornillador adecuado. Eso también es otra causa, sí. Un fili Usa el finito cuchillo. que use. Bueno, Pero, ese es peor. sí. El cuchillo Tramontina, el de serrucho, sirve para suplantar los Phillips. Y el redondeado para los planos, ¿no? Eso Exactamente. me lo contaron a mí, no me pasó. Nada, sí pasa. Pero bueno, esas son situaciones que nos pasan a nosotros. Bueno, imagínense el mismo criterio, digamos, de una persona que por no ir a buscar un destornillador o porque no tiene y en vez de pedir, agarra lo primero que tiene a la mano y se pone a trabajar, ¿sí? Bueno, esa Y es misma, como, sí, no, no, es como dice usted, por ahí entramos en, por ejemplo, en la mayoría de nosotros, digamos, eh, vamos a entrar a trabajar el día de mañana con un promedio de 30 años y tenemos que ir a decirle a alguien que lleva 20 años de experiencia o nuestra misma edad de experiencia, lo que está exacto. haciendo está mal. Y él te va a decir, mira, yo lo hago hace 25 años y nunca me pasó nada. Sí, Entonces, por ahí no ir al choque, sino ir por ahí con la información de, no, mira, pero si pasa esto, el inconveniente va a ser esto. Entonces, tratemos de usar estos elementos o que a mí me lo sí, comentaba un compañero que trabaja en seguridad e higiene. ajá, Él ahora está trabajando, por ejemplo, en la empresa esta que está explotando, está haciendo los túneles nuevos a Sanagasta. sí. ¿Cómo Y se bueno, llama? Diorio Santiago. Ah, no, no lo conozco. Y bueno, él está trabajando ahí de seguridad e higiene. Y Sí, claro, eh, él cómo le llegó a los chicos, digamos. Se rompió una máquina y él, en vez de ir y tomarse el día como le habían dicho, fue y se tiró abajo de la máquina con los changos a trabajar.
Entonces ya Sí. los compañeros ya le sacaron una foto, le mandaron al jefe, mira el nuevo de seguridad e higiene, este me gusta. Todo lleno de Claro. grasa, trabajando con los changos, arreglando el champi que tenían ellos. Y ahora Bien. anda manejando los carritos ahí con todas las cosas de un lado para otro. Hace el trabajo de seguridad e higiene, pero les da una mano por ahí en otras cosas, y de esa forma se ganó a los compañeros. Entonces, también le dan bola cuando él los reta o cuando les dice, le prestan atención. En cambio, si no, Sí. muchas veces lo ignoran y dicen, no, sí, es el segurito que está pidiendo que nos pongamos el casco, y queda en el segurito. ¿Saben de dónde viene la palabra segurito? No, yo lo he escuchado en las fábricas, digamos, cuando he tenido que dar capacitaciones o de él, pero no sé por Ajá. qué exactamente. ¿Algún otro que sepa? No, sí lo escuché, pero no sé. Bien, Segurito es un personaje que inventó el Instituto Argentino de Seguridad, que cuando no existía internet se manejaba toda la que era comunicaciones para la gente de higiene y seguridad a través de revistas, ¿sí? Y van a ver, el Instituto Argentino tiene una cruz verde en un círculo y hay un gordito ahí que usan ellos de personaje para la comunicación. Ese se llama Segurito. De ahí viene, y ahí gracias a él, a todos nosotros nos dicen seguritas. Y sí, el hecho de llegar a la gente es importante. Sí hay que también mantener cierta distancia, ¿sí? Es un equilibrio. Tenemos que llegar a tener confianza y apertura hacia ellos y ellos con nosotros, pero también hay que mantener la distancia porque si no, esa bajada que debemos dar a veces se pierde, ¿sí? Mi palabra, si yo entro a hacer compinche con el operario, va a ser muy difícil que yo pueda influirle o exigirle cosas, ¿sí? Entonces, tiene que ser equilibrado eso, ¿sí? Sancionarlo, profesor. ¿Cómo? Es muy difícil sancionarlo. Claro, Si uno sí. compite, no puede sancionar. O O si sea, voy hay circunstancias que las cuales hay que aplicar el rigor, circunstancias en las cuales dice el piola. No conozco sí, ese término medio, pero no es que vamos a hacer todo gomía, porque si no, no le puede poner, no lo puede sancionar. Es muy difícil ser, es donde está el higienista. Es un exacto. término, Sí, sí. ni Yo policía, siempre digo ni que compite. lo que debemos hacer es un rol. Y un rol, digamos, tenemos que actuar un rol, pero no en el sentido de ser hipócritas, de ser alguien que no somos, ¿sí? Sino en el sentido de ubicarnos en quiénes nosotros somos y qué representamos para ellos, ¿sí? Para los compañeros de trabajo. Entonces, por ejemplo, si yo me pongo a ayudarle a alguien en la máquina, por ejemplo, que me guste la mecánica, ¿sí? Entonces, bueno, me gusta meter mano y voy y le ayudo, pero tengo que ser consciente de que todo el tiempo les tengo que dar el ejemplo, porque ellos van a estar pendientes de cómo hago yo las cosas, no tanto de qué hice, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, ellos van a decir, a ver, ahora estás vos en mi lugar, ¿cómo lo haces vos? ¿Sí? Entonces yo tengo que estar consciente de que soy el higienista ayudándoles, ¿sí? No soy un trabajador más. ¿Se entiende? Cuando usted entra en el campo de la seguridad y higiene, se toma a veces con jefes negligentes, porque primero que lo ve es el jefe, Sí, obvio. y el técnico es un técnico, que puede tener rango dentro de la empresa o no puede tener rango dentro. Sí, Entonces, el técnico le va a decir a un jefe, mire, este tipo está por encima de 1,40 m, tiene que usar arnés. Este tipo, qué sé yo, no sé, y así, todo el tiempo indicándole, y bueno, hay jefes que no, que cuando uno se termina de ir, a los 5 segundos le están diciendo a la persona no le des bola, porque este sí, trabajo se va a hacer mucho más complicado si en definitiva le damos bola a, como le dicen, a segurito, como dicen ustedes. claro. Es un término, es una línea muy delgada, muy difícil Y para el bueno, higienista mantener la distancia.
Sí, Por lo general la gente confunde la distancia, el acercamiento y termina siendo después un gran problema. exactamente. Pero bueno, eso lo van a aprender en la experiencia, pero sí hay ciertos cursos que pueden ayudar, como liderazgo, eh, observaciones de comportamiento, hay un curso también que se da, técnicas de abordaje, ¿sí? Todo eso sería para otra materia, no me quiero detener mucho en eso, pero sí sepan esto, que ustedes van a estar siempre en el medio de la teoría, entre la teoría y todos los procedimientos, y la práctica, la realidad, el día a día, ¿sí? Y van a estar siempre en el medio, ¿sí? Así que prepárense para eso. Pero bueno, una herramienta que a ustedes les va a servir mucho es conocer los por qué, ¿sí? Y entonces van a tener criterio. Por ejemplo, si veo a una persona a más de 2 metros sin arnés, le tengo que llamar la atención y no me voy a ir de ahí aunque tenga que discutir para que cambie esa situación. Ahora, si está, por ejemplo, cepillando una pieza sin la careta, ¿sí? O lentes de seguridad, y no va a ser tan grave como que si se cae de allá arriba, ¿se entiende? Entonces, ese criterio ustedes lo tienen que tener para saber cuándo poner más energía o menos energía según cómo se presente la escena, ¿sí? Así que, como aprendizaje, digamos, quédense con que tienen que conocer el sentido común de las cosas, ¿sí? El porqué de las cosas, para que su criterio sea bueno y van a ver que después la gente se da cuenta que no, sí, tienes razón lo que me dice, aunque no te lo digan a vos, algunos te lo dicen, algunos te lo dicen solo para halagarte y dejarte contento, pero bueno, también está la responsabilidad de lo que hacen ellos, ¿no? El accidente se lo llevan ellos. Volviendo al tema, entonces, las lesiones son por mal uso, lo principal. Después tenemos golpes porque se escapa, porque hay uso de fuerza excesiva, porque la herramienta está en mal estado. Este también es una de las causas de los accidentes con herramientas, que la herramienta no está en buen estado, ¿sí? O que no es la herramienta adecuada, como hablábamos hace un rato, usar un cuchillo para ajustar un tornillo o a aflojar, ¿sí? Bien. Ah, acá está. Entonces, las medidas de prevención en general, después vamos a entrar a conocer las herramientas, pero en general las medidas de prevención es elegir la herramienta adecuada para la tarea que vamos a realizar, ¿sí? Si tengo que ajustar tornillos Phillips, necesito un desatornillador o desarmador Phillips, ¿sí? Y del tamaño adecuado, los tornillos chicos o grandes que vaya a usar. En este caso, eso como un ejemplo, ¿no? Después martillo y todo lo demás. Pero también hay que tener en cuenta si hay energía involucrada en lo que yo voy a hacer. No es lo mismo, por ejemplo, desarmar un mueble que tiene tornillos que desarmar un tablero eléctrico que también tiene tornillos, ¿sí? En el mueble no va a haber otro riesgo más que caídas, que se me salga, perdón, pongo en silencio esto, se me caiga una parte del mueble o algo así. En cambio, si tengo que desarmar un tablero, puede estar energizado, ¿sí? O puede ser un elemento que tiene energía interna, ya sea presión acumulada, eh, líquidos o químicos adentro, ¿sí? Por eso también mencioné ahí los materiales que se usan. Hay que tener en cuenta no solo la herramienta, sino el entorno donde voy a usar la herramienta, donde la voy a aplicar. Hay que inspeccionar el estado de las herramientas, ¿sí? Ustedes tienen que ir y mirarle las cajas de herramientas a los trabajadores. Es parte de la responsabilidad de ellos. Si el entorno o el lugar de trabajo tiene procedimientos adecuados, deberían ellos mismos hacerle hasta mantenimiento a sus herramientas, indicar cuando ya no sirven más. Hay herramientas que se les hace mantenimiento, por ejemplo, a los cinceles, a los picos, ¿sí? A las puntas, que se golpean con el martillo, ese material se va desgastando, se astilla, y esas astillas son las que lastiman. No sé si me ven las manos. Pero esa astilla que yo, por tenerlo viejo al material y ya está como florecido, le pego y en un momento le pego y se corta. Se corta esa astilla y me lastima la mano o salta
y me puede pegar en la cara, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ese mantenimiento, lo que se hace es desgastar todos los rebordes o partes que ya no están correctas, digamos, en la herramienta. La herramienta va a permitir un cierto mantenimiento hasta que en un momento ya no da más, se debe desechar y comprar una nueva, ¿sí? Entonces, inspeccionar las herramientas es importantísimo como medida preventiva, ¿sí? A veces usamos una herramienta administrativa que es un checklist, ¿sí? Conocer el correcto uso de cada herramienta, esto es lo que vamos a ver un poco más adelante. Utilizar todos los EPP necesarios, ¿sí? Que use una herramienta también lleva involucrado que necesito protecciones, como mínimo guantes, ¿sí? Porque estamos hablando de herramientas manuales. Entonces, como mínimo guantes que me ayuden a sostener la herramienta, a dar firmeza, que no me transpire las manos, o si me transpira, que ese guante evite que se me escape la herramienta. Protección ocular, porque la mayoría de las veces el material con el que trabajamos se puede proyectar, y el calzado de seguridad por la caída de objetos, ¿sí? Tanto de las herramientas como de los materiales que estoy usando. ¿Puede ser casco de seguridad también para esto? ¿Cómo, profe? Depende, no sé. Depende Dentro de la de los actividad. EPPs. Claro, depende de la actividad, muy bien. Depende de la actividad, porque sí. Pero igual, Por profesor, ejemplo, en aunque esté construcción. haciendo a la altura de sus manos un ajuste, ese ajuste tiene que tener casco. O sea. No, bueno, Pero, pero por ejemplo, si yo tengo que sacar un tornillo, no necesito un casco en esa tarea. ¿Se entiende? bien, O sea, depende del ámbito en el que estamos. Si estamos Pero, rodeados por pero un igual tenés que montón usarlo. de... Claro, porque puede ser una actividad que incluye una de esas, sacar un tornillo, pero también incluye el riesgo de caída de objetos sobre la cabeza, el hecho de que Claro, esté el ambiente en el que estás. dando el tornillo. bien, muy bien. Por eso Me gusta, siempre depende, sí, por eso siempre de, depende del de trabajo qué que estamos depende, haciendo. No, de qué depende, dice Jarabe Palo, ¿no? Capaz que no lo conoce, tiene una banda española. Sí, depende. Sí, sí. ¿de qué depende? Sí. De según cómo se mire, todo depende. Es cierto eso. En este contexto es cierto, porque, como decía Juan Pablo, si está ajustando un tornillo, ¿hace falta el casco? No, pero quizás sí haga falta porque dentro de la norma de ese lugar de trabajo dice que todos los contratistas deben usar casco, ¿sí? Por ejemplo, el zapato de seguridad es como sí o sí básico, ¿no? Nadie entra si no tiene calzado de seguridad, ¿sí? Aún los camioneros o alguien que viene a dejar material, un fletero, todos entran con zapatos de seguridad, ¿sí? Es lo más normal en la industria, en casi todos los trabajos. Por ahí si nos venimos ya a un ámbito más comercial, una clínica, que también hay actividades, quizás no haga falta. Pero a veces una norma de trabajo nos lleva a que todos los contratistas usen casco. Y puede ser, ¿me entienden? Acá es donde ustedes usan el criterio. La norma dice que use casco, pero está ajustando un tornillo y no tiene el casco. ¿Qué hago? ¿Le detengo la tarea o lo dejo terminar? Depende de donde esté ajustando el tornillo, profe, como dijeron los Muy, chicos. muy bien. Pasa que Carlos González. la probabilidad de que te ocurra, que te caiga un objeto de arriba, o sea, eso no podés predecir. Entonces, digo, a ver, le doy un ejemplo a lo que dice. Por ejemplo, sí, tengo que, adentro de un ambiente, tengo que ajustar un cable, pero ahí está todo, el techo está firme, no puede ocurrir nada, pero justo entra sin casco. Pero cuando Sí, va saliendo, le cae algo porque afuera de ese ámbito están construyendo, etcétera. ¿Se entiende lo que quiere decir? Entonces, sí, sí. yo creo que uno le da esa pauta de darle, no usar el casco, no va a pasar nada, no, usar el casco porque tampoco te impide el casco no ajustar, yo no, porque usa las manos. Sí, Entonces, es lo mismo que, bueno, entonces no usemos los botines, porque total, ¿para qué no usar los botines? Total, no te afecta nada si estás ajustando un tornillo. ¿Se claro. entiende? Porque en esas cosas también se fijan los obreros. Hay que Ya, buscar la vuelta. sí, sí, por Eso, eso
Era un ejemplo para justamente, ustedes van a tener que usar su criterio según cada momento, ¿sí? Cada situación. Puede ser que, como mencionó Carlos Oscar, que hay que ver qué está ajustando, ¿sí? Si eso que ajusta se puede caer, quizás necesite un casco. Si hay otros trabajando arriba, y nada, él ajusta un tornillito nada más, pero para un cuadro, por ejemplo, pero arriba hay personas trabajando, tiene que usar casco, ¿sí? Si la norma lo pide, tiene que usar casco. Esto sí, no es que no lo deba usar. Pero también ese criterio les va a ayudar a ustedes a decir, no tiene un casco, pero tiene que ajustar un cuadro, tiene que colgar un cuadro. ¿Amerita parar la obra y que venga otro día cuando tenga casco o puede terminar? ¿Sí? Ese criterio lo van a tener que usar. Bien, entonces utilizar los EPP necesarios, siempre va a haber varios EPP, ¿sí? Como mínimo mencioné esto porque son los más comunes. Otra cuestión importante, no dejar las herramientas desordenadas, ¿sí? Es muy humano, digamos, trabajar y dejar todo fuera de la caja de herramientas. No, normalmente los trabajadores no sacan un destornillador, lo usan y si necesitan una pinza, guardan el destornillador, sacan la pinza, ¿sí? No lo hacen así, no lo hacemos así. Normalmente sacamos casi todo lo que vamos a usar. Y si está desordenada la caja de herramientas, peor, damos vuelta a la caja de herramientas, ¿sí? Entonces, eso genera un desorden. Y ese desorden es un factor de riesgo para lo que sería tropezones y caídas. Peor cuando lo dejan en escaleras, porque es más fácil dejarlo en una escalera que tengo acá al lado, en el peldaño, dejo el destornillador, la pinza, en vez de agacharme hasta la caja de herramientas, ¿sí? Entonces, eso es una mala acción que está generando una situación de riesgo. ¿Se entiende? Entonces, el orden de la herramienta es muy importante. Más si trabajan en altura, tienen que subir con las herramientas. Por cuestiones de trabajo en altura no pueden ocupar las manos mientras suben. Entonces las herramientas deben ir en cinturones, en algún bolso, ¿sí? Mochila que yo pueda llevar, pero sin que me obstruya las manos para subir, ¿sí? Y la otra es cuando están trabajando arriba, en altura, todas las herramientas que se me puedan caer, por más que el de abajo debe usar casco, yo debo asegurar las herramientas para que no se caigan, ¿sí? Para evitar. Esto es la palabra prevención, ¿sí? Acuérdense de la primera clase. Prevención son todas las medidas de seguridad, protecciones o defensa, controles, que ponemos entre el peligro y el trabajador, ¿sí? Entonces, si va a subir a alguien a ajustar, por ejemplo, una antena, ¿sí? Y abajo hay uno que le ayuda con la escalera, práctica que yo no aconsejo y no permito mientras se puede. Está arriba y tiene un cinturón, pero a veces le erran al cinturón, ¿sí? Y se le escapa. Entonces, una práctica más segura es atar. Y más, por ejemplo, cuando llevan un taladro, ¿sí? A usar una soga y se ata el taladro a la escalera, por ejemplo. Entonces, si al operario se le escapa el taladro, va a quedar sostenido como si fuera un arnés de seguridad, pero para la herramienta. ¿Se entiende eso? ¿Se lo Profe, imaginan? Sí, usted decía, no recomienda tener a un operario teniendo la zapata de la escalera, ¿no es cierto? sí, ¿Usted qué es lo que aconsejaría? ¿Atar la zapata de la escalera a una estructura o vincularla a una estructura para evitar que se deslice? exactamente. Eso es lo mejor en el uso de escaleras. Que la escalera esté atada, no que la sostenga alguien. Porque Salvo, hay, salvo, profe, sí, que hay empresas que sé que tienen como el método de trabajo que los dos trabajadores estén trabajando, que uno sostenga y que el sí, otro trabaje arriba. Sé que eso lo utilizan, por ejemplo, Edelar lo usaba así con las cuadrillas de... Sí o sí tiene que estar el trabajador abajo sosteniendo la escalera. pero claro, sí te entiendo. Ojo, no digo que no se use y que esté del todo mal, pero cuando ustedes vean, van a ver física o si recuerdan de física, vectores, ¿se acuerdan de eso? Sí, profe.
vieron que los vectores se descomponen en el eje de las abscisas y ordenadas, las Y y las X. Sí, ¿Sí? Si yo Sí. tengo una escalera, la escalera y todo el peso del operario que está arriba se descompone por el cuerpo de la escalera. Cuando llega al suelo, tiene una componente horizontal y una componente vertical. ¿Sí? La escalera se tiene que situar a relación de 1 y 4. No sé si me están viendo ahí, yo estoy viendo el reflejo de mi pantalla nada más. Sí, Está sí, bien. sí. La, profe, sí. la relación de la escalera es 1 metro, por ejemplo, por 4 metros de altura hasta el punto de apoyo. ¿Sí? Eso asegura que la fuerza vertical, el vector vertical, sea más grande que el horizontal. ¿Sí? Y ahí la escalera no se va. Entonces las escaleras vienen marcadas con una L en los largueros para que ustedes cuando apoyan la escalera quede bien la L dibujada. ¿Sí? ¿Qué pasa? A veces esas inclinaciones no son las correctas y la escalera queda más inclinada. Eso hace que la componente vertical se achique y sea grande la componente horizontal. ¿Sí? Y entonces, la persona que sostiene la escalera, lo único que está haciendo es digamos, un apoyo vertical. La persona se apoya en sus pies. ¿Sí? No está haciendo una fuerza no tiene casi componente horizontal. Y la componente horizontal de la escalera va a vencer a la componente horizontal de la persona y los va a llevar tanto al que sostiene como al que se cae. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Esa es la Profe, aplicación de física a vectores. Sí, profe, disculpe. De todos modos, la legislación dice que las escaleras son únicamente para ascender o descender, no para eso, realizar tareas sobre ellas. claro, pero en el caso este que planteaba Julio, Edelar, ¿sí? Apoya la escalera en un poste y no se sale de la escalera, ¿sí? Usa la escalera como apoyo. Entonces, en ese caso, la persona va a estar sobre la escalera. Sí, lo ideal es que la escalera se use como medio de acceso nada más. El internet para todo también lo usa, profesor. Sí, sí, casi Las de todo. cable también. Hidroelevador, nadie usa hidroelevador. No, a ver, quédense tranquilos, digamos. Por eso es que yo les hablo de esto, de tener criterio y de saber por qué de las cosas, porque hay muchísimas situaciones, ¿sí? Por ahí la empresa sí, lo ideal o la ley dice que tiene que usar solo para ascender, pero en el trabajo que están haciendo no hay otra forma de hacerlo, ¿sí? Pero no es Entonces, viable tampoco, profe, conseguir digamos, tener una grúa o Claro, está la perfecto. barquilla y todo lo que lleva. justamente a eso me refiero. Hay situaciones ideales y situaciones reales. Y ustedes van a estar en el medio, ¿se acuerdan? ¿Qué van a hacer? ¿Sí? Ahí es donde usted tiene que tener criterio. Lo otro, Eh, profe, en sí, lo que en el ejemplo que usted decía, que decían los chicos por ahí que utilizan la gente que trabaja en postes, se da una situación particular. Muchas veces, como dicen los chicos, la escalera la utilizamos para subir o descender. Ahora, sí, cuando tenemos que trabajar en postes, y lo digo por experiencia, muchas veces uno eh, tiene un cierto movimiento en la punta de la escalera. sí, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo anclar las zapatas, digamos, o los peldaños inferiores de la escalera a la estructura. Ahora, mi compañero también sirve para asegurar los largueros de la escalera, claro. porque por un movimiento, si bien yo voy a evitar que la escalera se vaya hacia atrás, se desplace, pero esa vinculación no va a evitar que la escalera se vaya Sí, hacia los costados. exacto, sí, sí, te entiendo. Sí, También sí. Profe, Por esa es la eso no razón es por la que, que se trabaja. yo no digo que lo eliminemos al que ayuda, ¿sí? Pero que no sea esa persona mi única seguridad si yo estoy arriba, ¿sí? Mi seguridad tiene que ser la escalera bien puesta, atada en varios, acuérdense, tenemos 3 dimensiones, ¿sí? Entonces, si yo anulo las 3 dimensiones de movimiento, mejor no hace falta la persona abajo. Pero a veces hace falta. Lo ideal es que yo lo que voy es que las personas por ahí dicen, la práctica es trabajar de a dos, bueno, pero se confían en que el de abajo lo va a sostener, ¿sí? Y acuérdense que el de abajo puede ser un chico, no sé, de 1,80 y 60 kilos, y el de arriba tiene 80 kilos, 90 kilos,
y lo tienen que sostener desde la escalera, ¿sí? Por eso digo, estoy planteando de cuándo es necesario el criterio, ¿sí? Son situaciones que son de varias formas, se dan, pero ustedes van a tener que tener ese criterio para saber cuándo parar, cómo ajustar, ¿sí? Esas cosas. Bien, sigamos así, no nos atrasamos. Entonces, el orden de las herramientas y volver a inspeccionar las herramientas antes de almacenarlas, ¿sí? Y guardarlas correctamente para que no se deterioren, ¿sí? Si yo dejo las herramientas a la intemperie, el clima, perdón, el, el agua, esas cosas le van a molestar, ¿sí? Chicos, me desconecto 2 minutos y ya vuelvo, ¿eh? Denme un segundo. Una pausa comercial. Sí. Bien, ya estoy de vuelta. Sigamos entonces. Les decía guardarlas correctamente para que se mantengan esas herramientas. Acá está. Bien. Vamos a empezar entonces esto que habíamos visto, los tipos de herramientas. Los de montaje, acá entrarían todo lo que es destornilladores, ya hablamos un poco. Por ahí, para algunos que no los conozcan, están los planos, los Phillips, y hay un montón de otros, los Thor, los Estrella, etc. Llaves de boca, no del equipo, ¿no? Las llaves de boca son estas. ¿Se ve ahí? ¿Qué ¿Está? cosa, profe? Ah, se fueron ustedes también. Las llaves de boca estaba mencionando, que son estas que está acá abajo, marque con rojo, no sé si las ven. Sí, ¿Se ve la presentación ahí? No alcanzo a sí, verlo, está profe. está en rojo. Bien. La almohada no te deja. Después, cuando hablamos de estriada, es esta parte de las llaves, ¿sí? Después, la de tubos, bueno, son todas las que están acá en esta caja, ¿sí? Todas esas son de tubos. La llave Allen son estas de acá. ¿La ubican? A ver si... Sí, profe. Todos conocen las herramientas. ¿Hay alguien que no está participando, que nunca la haya visto? ¿Cuál de las herramientas, profe? Disculpe. Las que estoy mostrando ahí, ¿las conocen a todas y cómo se usan? Sí, son llave Ali, una llave común, llave tubo, y hay Sí, destornilladores después. Ah, Profe, exacto. llave de boca y Sí, estriada le llama a la llave que está abajo a la izquierda, la llave común que siempre decimos. exacto. Esas son las de Ah, boca estriada. me acabo de Combinan conocer una... el nombre, yo lo conozco como pásame la llave tanto, pásame la 10, pásame la 11. Sí. Bien, estas son llave de boca, o sea, porque es abierta, ¿sí? Y acá ingresa lo que sería tuerca o bulón, y la estriada, que esta se pone por encima del tornillo o del bulón, de la tuerca también. Vienen llaves como estas, son muy buenas, que dentro del estriado lleva un cricket. No sé si las han visto, yo no conseguí una de esas, una foto de eso. Sí. Para ajustar y trabajar en espacios chicos, Claro. digamos, lo mejor. Entonces uno, porque la estriada, como digo, como es como un anillito, ingresa en la tuerca y uno tiene que girar, pero hay que ver el entorno, ¿no? De dónde puedo mover la mano, ¿sí? Después la tengo que levantar, cambiar de posición y volver a girar, ya sea para ajustar o aflojar. Comenta, Sí.
El movimiento reducido, profe. O sea, no hay mucho Exactamente. para hacer un gran movimiento, entonces con eso ayuda bastante. Claro, las que vienen con Cricut incorporado, uno la coloca y simplemente las mueve nada más, ¿sí? Entonces eso ayuda a no hacer tantos movimientos y agilizar la tarea y que a la vez sea más segura, ¿sí? Estos son todos los tipos de tornillos. A ver, pero quiero borrar lo que dibujé. No sé cómo. Borrar todo. Ahí está. Bien. El puntero sí lo están viendo, ¿no? Entonces, volviendo a los tornillos, como ven acá, ahí les puse algunas clases de tornillos, no están todos, porque son muchos, pero acá, ¿sí? Bien, entonces todos saben cómo se usan estas herramientas. Los destornilladores ya habíamos hablado que son para ajuste La y última que nombró, profe, no, la llave no Allen. la conozco. Sí. Muy bien. Estas son, gracias por participar. Estas son las llaves Allen, ¿sí? Básicamente son parecidas. Ay, se me va esto. Dame un segundo. Bien. Es parecido a esto, ¿sí? Para este tipo de tornillos o bulones, que llevan un hexágono adentro, ¿sí? Digamos, por fuera se los ve redonditos, y adentro lleva un hexágono donde ingresa esta llave y se puede ajustar o aflojar, ¿sí? Tienen dos grupos de llaves, vienen en Esa varias es lo más medidas, frecuente que las llaves ALE se usen para las bici. generalmente las bicis, ¿sí? Hay otras situaciones también, depende de las máquinas, traen todos tornillos Allen o todos tornillos hexagonales, etcétera, o planos o Phillips, ¿sí? Cuando vamos a las normas de máquina, vamos a ver que una de las técnicas para mejorar el mantenimiento de las máquinas es hacer que todos los tornillos sean del mismo tamaño, por ejemplo. Entonces toda la máquina se desarma con una sola herramienta, esa es la situación ideal. Pero bueno, volviendo a esto de las Allen, se usan, por ejemplo, tienen, como ven que es como una L, el cortito, ¿sí? Va generalmente en el tornillo y la parte más larga se usa para agarrar y hacer palanca, ¿sí? Volvemos otra vez a conceptos de física, momento de fuerza, ¿sí? Un punto de apoyo, una fuerza con una distancia, hace palanca, ¿sí? O momento. Esto es importante a la hora de usar este tipo de herramientas. ¿Por qué? Porque si la herramienta es cortita, tengo que usar mucha fuerza para lograr un cierto ajuste, ¿sí? Si la herramienta es más larga, como la fuerza se aplica más lejos, no sé si están viendo mi mano, acá uso una fuerza más chica para lograr el mismo ajuste. Si la acerco, la tengo que hacer crecer a la fuerza, ¿sí? Entonces, esas situaciones también son importantes para saber el correcto uso de la herramienta, ¿sí? Bien, ¿todos aprobaron física? ¿Sí o no? Sí, profe, algunos con más dolor de cabeza Sí. que otros, pero creo que sí. Sí, profe. Bueno, pero estas son situaciones en las que ustedes dicen, ah, para esto es que veíamos vectores, ¿sí? O aplicaciones de la fuerza. ¿Vieron conjuntos de fuerzas? ¿Sistemas de vectores? No se acuerdan. Bueno, eso es importante. La mayoría de esto que hablamos del mal uso de la herramienta es, por ejemplo, cuando, vamos a ver unos videitos después, para hacer más fuerza, para ajustar algo, prolongo la herramienta, ¿sí? Y en vez de usar una herramienta más grande, le pongo un caño a la llave de boca y le hago fuerza, ¿sí? Obvio, se me facilita a mí la tarea, pero me estoy exponiendo más, estoy elevando mi riesgo por un mal uso de la herramienta, ¿sí? Bien, avancemos. Otro tipo de herramienta, las de sujeción, ¿sí? O apriete.
pinzas, y ahí tenemos varias. Las estriadas también, que le llamaba esta, la pinza más común, ¿sí? La de punta, que sirve para ciertas situaciones también. La famosa pico y loro, ¿sí? Es esta. ¿Tá? Esta lo que permite es regular para distintos tamaños de tuercas o bulones, ¿sí? La pinza de fuerza, ¿sí? Y hay También otras. llamada caimán. Caimana, no sabía, mira. Lo que hace esta pinza es que se regula la apertura y una vez que la cierro se queda cerrada, ¿sí? Entonces me permite sostener algo y liberar la mano. A veces liberar la mano, ¿sí? Profe, Después, sí. en esa situación, yo sé que hay algo que no se hace, que es modificar una herramienta que ya fue diseñada para algo. Ah, eso Ahora, sí. le digo algo que hacen, yo lo he visto por lo menos en bomberos. Sí. Le sueldan 1 o 2 eslabones en un costado de la pinza, sujetan Ajá. algo que tengan que cortar y después desde los eslabones estos agarran con otra pinza la cadena. ¿Para qué? Para evitar agarrar con la mano la pinza donde estoy haciendo un corte con una moladora o con algún elemento de corte grande, digamos. Para evitar exponer la mano, hace Sí. esa prolongación y poder trabajar, ya que la pinza esa, cuando yo la ajusto, queda trabada, queda sujetando lo que sea, Sí. me permite hacer un corte más. Acá me decís vos, le sueldan los eslabones. No, en la de fuerza, en la del costado, Ah, en la caimán. ah, Ahí a un mira. costado, en la parte, digamos, cerca de una bisagra, le sueldan ahí unos eslabones para poder, digamos, manipularla sin tener que estar agarrando la pinza. Mira. Bueno, sí, eso es un mal uso y seguro se van a accidentar. ¿Sí? Eh, bueno, no hagan eso. No hagan eso Yo y lo no que vi, permitan que lo hagan. Perdón, que interrumpa. yo lo que vi fue dentro, te ponen una cadena para sacarlo, generalmente para sacar los filtros de Sí, nafta de los autos. sí, sí. Filtros, eso yo vi. O sea, hay mucho que es como que, como dice Juan, que la rediseñan a la herramienta, le ponen una cadena de bici. Claro, en realidad vienen herramientas para eso, que son, o sea, ajustables, ¿sí? Lo que hace es, tiene un mango, una parte de la cadena soldada y una parte que traba. Entonces yo trabo según el tamaño de lo que quiero aflojar o ajustar, ¿sí? Normalmente los filtros de aceite. Digamos, si fuera este el filtro de aceite, yo envuelvo el filtro, trabo y ahí puedo hacer fuerza, ¿sí? Pero vienen herramientas específicas para eso. Obviamente la mayoría se las fabrica, como dices vos, con una cadena de moto o de bicicleta, ¿sí? Que cuesta Para, mucho, profes. sí, Sale más sí, caro, esas herramientas salen caras. sí, son caras, son caras. Sí, salen caras con 2 tapas de filtros, así que las tuvieron que pagar ellos. No sé qué es lo más caro. Ahí no te escuché todo, pero bueno, gracias por el aporte, Gabriel. ¿Esta cómo se llama? ¿La conocen? La más grande que se ve acá. Eso no es La Stilson, Stilson. Stilson, ¿sí? O llave inglesa también se llama, ¿sí? Esta es muy famosa, digamos, en las áreas de mantenimiento y llegan a tener unas de casi 1 metro de largo, ¿sí? Porque le sirve, es muy útil para distintas piezas, generalmente desacoplar caños, ¿sí? Con bombas. Entonces usan, anda a traer la Stilson, es la frase de las herramientas de precisión, dicen ellos de forma irónica. sí, tal cual. ¿Sí? Y bueno, y después tenemos, por ejemplo, el alicate, que esto también es para cables, ¿sí? Para alambres hay otro tipo, y por ejemplo las tenazas, ¿sí? También es importante saber para qué material se puede usar cada uno. Y algo que ven acá de diferente entre la llave de fuerza y la llave común, la pinza común, perdón. ¿Qué le ven diferente? Los mangos, el agarre, digamos. Perfecto, ¿sí? Los mangos de agarre, unos están
son más ergonómicos, o sea, tienen un mejor diseño que los otros. Incluso si la comparamos con la Pico del Oro, que también tiene un mango, pero seguro que esta pinza debe tener una aptitud eléctrica, ¿sí? Es decir, los mangos sirven de aislante eléctrico, y esta lo más probable es que no, ¿sí? Eso también tiene que ver con dónde aplico la herramienta. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado? Bien, pasemos a otra. ¿Alguna duda? Herramientas de corte, cuchillos, ¿sí? Cuchillos, cuchillas, ¿sí? Hay muchos de estos según el rubro, ¿sí? También me tocó trabajar en el rubro cárnico, y es muy importante la elección correcta de la cuchilla, la forma, el peso, ¿sí? La resistencia del cuchillo para distintos usos de corte, ¿sí? Después tenemos, estos son los más comunes, son generalmente de librería, ¿sí? Estos sirven para desbastar, ¿sí? O para cortar de cortes muy particulares, pero yo les puse acá, esto es una marca que conocí, son muy buenos, ¿sí? Esto generalmente que se saca la hoja y queda la hoja afuera, se les Son dice retráctiles. claro, los Martor sí. Estos no, estos naranjas, sale la hoja y la hoja queda expuesta. No son de los más seguros, No, salvo los ciertas naranjas no, situaciones. pero en el medio usted tiene de los naranjas, tiene uno que es retráctil. Y a la derecha este es retráctil. Cuando usted Este, suelta el botón, se va. ¿No es retráctil? puede ser, la verdad, no, sí, puede ser, puede ser. Depende si tiene resorte interno o no, ¿sí? Le decía, hay tareas, por ejemplo, cuando tienen que hacer un corte prolongado, ¿sí? Y que ese corte es por etapas, hay una situación particular de cortar varias cintas a la vez, un retráctil no sirve. El retráctil este que está señalado ahí, sí, porque ese yo puedo sostener la hoja afuera a mi voluntad, ¿sí? Y voy cortando. Pero en esta tarea en particular que les menciono, lo más seguro es esta, aunque este no es el más seguro para el resto de tareas, porque este queda la hoja expuesta, ¿sí? Es más, hasta un cuchillo podría ser mucho más práctico y seguro para ese tipo de tareas, ¿sí? Entonces, cuando van a ver las herramientas, también tienen que ver la forma en que se hace la tarea. Había mencionado al principio el material que se usa. A veces yo puedo venir y decir, no, todos los cúteres tienen que ser de seguridad, o sea, retráctil o autorretráctil. Pero ese cúter para esa tarea no es práctico y no lo van a usar, y voy a gastar plata al divino botón. Este que les Profe, menciono, sí, antes que, ¿el cúter y trincheta es lo mismo? ¿O eso es lo que...? sí, bueno, Yo lo digo, yo lo conozco como tenía- trincheta y muchos dicen cúter, por eso no... bueno, cúter, entiendo que son estos, los que se retraen las hojas, ¿sí? Trincheta sería el que queda afuera la hoja expuesta. Ahora, no tengo la posta, pero es lo que yo aprendí del uso, ¿sí? Igual siempre uno lo va a conocer de un nombre, otros de otro, no importa. Son herramientas de corte, para ser más técnico, ¿sí? Eh, Hay mucha variedad, traten de elegir siempre la más adecuada, pero la más segura también. Este, por ejemplo, se llama cúter pico de pato, por la forma que tiene, ¿lo ven? Esa tiene la hoja de corte ahí adentro, donde estoy apoyando el puntero, ¿sí? Ahí la estoy ocultando, digamos, la hoja. Es Y como el los cortes material, cinturones, digamos. claro, es justamente para eso. Y el material tiene que ingresar y el corte se produce ahí adentro. Y yo por más que trate de poner el dedo ahí, no va a llegar mi dedo, o sea que no me voy a cortar nunca con un cúter pico de pato. Pero hay personas que son muy hábiles para lograr eso, ¿sí? Eso tenganlo en cuenta. Y este que les decía es Siempre hay una audaz, profe. Sí, hay una audaz. Este es autorretráctil, ¿sí? Este yo, con el gatillo ese azul que se ve acá, saco la hoja, pero la hoja una vez que apoya en el material que va a cortar, se zafa de un seguro interno que tiene y solamente se queda afuera si está apoyada en el material. Una vez que, por ejemplo, termina de cortar, se guarda sola por más que yo esté sosteniendo el gatillo.
¿sí? Eso, en la mayoría de los usos, es el más seguro, ¿sí? Pero obviamente cuesta un poco más caro. Bien, siguiendo con las otras, también están las tijeras. A veces lo más práctico es una tijera, pero hay que ver cómo la usan, dónde la usan, dónde la guardan mientras no la usan. Este tipo de herramientas generalmente se usan y la tengo que guardar en un bolsillo, en un estuche, para seguir haciendo otras cosas, ¿sí? ¿Dónde se usa esto? Por ejemplo, para abrir cajas, para cerrar cajas, para cortar cintas en una línea de empaque, ¿sí? Cortar los sunchos. Sunchos son los cintos plásticos estos que vienen sujetando varias cajas en un bulto, ¿sí? En un pallet. Entonces, se usan y se guardan, se usan y se guardan todo el tiempo. Es importante considerar también dónde se guardan. La mayoría las pone en el bolsillo de atrás, después va, se sienta y se pinchan con la herramienta. Por eso estos que quedan la hoja afuera no son aconsejables, salvo alguna situación. Después, bueno, otros de corte como sierras, serruchos, ¿sí? Serruchín, ¿sí? Este tiene otro nombre, se llama ingleta, ¿sí? Y tijera para hoja lata, ¿sí? Bien, sigamos así, no nos atrasamos. Quiero que vean unos videitos que están bastante peor. Para golpes, ¿sí? Para golpear, martillos de distintos tipos, de goma, acrílicos, ¿sí? Por ejemplo, este martillo, esto tiene teflón en las puntas, y ese teflón sirve para golpear, pero no dañar la pieza que estoy golpeando, ¿sí? Y después tenemos otros tipos de martillos, estos se usan más que nada en hojalatería, ¿sí? Le llaman martillo bolita, por la forma que tiene en la punta del otro lado. ¿Alguno fue al industrial? ¿A escuelas técnicas? Sí, profe. Yo, ¿Hiciste el martillo? sí, profe, todavía lo tengo. Muy bien, yo lo tengo alfombrado ahí en el fondo. Pero sí, nos hacían hacer martillos para practicar con el uso de las máquinas que hacen esos martillos, ¿sí? Este Profe, sirve el de para hacer... teflón sería como el de la masa de goma que se utiliza por ahí para hacer lo que es trabajo hecho de pintura y esas cosas. Exactamente, sí. Nada más que el de teflón te da un poco más de firmeza a la hora de... Páez Juan Carlos también fue al industrial, bien. A la hora de golpear es un poco más firme que el de goma, porque el de goma un poco que rebota, ¿sí? Este no rebota tanto, pero no daña, ¿sí? Eh, Depende, hay ciertos usos que van a elegir. Esto lo venimos diciendo desde el principio, elegir el correcto para la tarea que voy a hacer. Lo que sí, a todos los que son de metal o hierro, hay que ver que estén en buenas condiciones. En las gomerías, sí, también. En la gomería más usan el de goma, que he visto yo, para hacer que el talón de la cubierta entre en la llanta, ¿sí? Ahí es donde le pegan. Pero puede haber de teflón también, sí. Los mangos son importantes, que estén en buen estado, que esté bien anclada la pieza del martillo con el cabo, ¿sí? Bueno, esas cosas. Y esto era lo que decía al principio, las masas cuando pegan acá en la punta, le llaman la cabeza del cortafierro, del cincel, ¿sí? Ese golpe entre hierro y hierro lo va desgastando con el tiempo. Y con el tiempo, a ver si puedo dibujar. Denme un segundo que cambio de herramienta. Y vamos a dibujar acá. Esto va quedando así como floreado, ¿sí? Se va deformando esta punta y todo eso que está deformado ahí en algún momento en un golpe salta, ¿sí? Los Tiene filo accidentes también. tiene filo que también a veces se me escapa y me lastima la mano con la que estoy sosteniendo, ¿sí? Eso que está ahí, digamos que fuera así, me golpea la mano que sostengo. Por eso es importante los guantes, pero dejar siempre esto en buen estado, ¿sí? Que el golpe sea plano entre pieza y pieza, digamos, entre el cortafierro y la masa o el martillo. Bien, entonces eso es una herramienta en mal estado. Ustedes cuando vean eso, le tienen que decir o la arreglás o la dejas de lado. Le va a tocar a ustedes confiscar herramientas, ¿sí? A mí me pasó.
no, dame esto y no te dejo que lo uses hasta que sea lo correcto. Otra, a ver si nos volvemos acá. Esta, la hoja que va dentro de... el láser, ahí está. La hoja que va dentro del cúter o trincheta, ¿sí? La sacan y usan la hoja sola con un montón de cinta scotch o aisladora para usar de mango. Aislador, aislador. A veces, alguno más hábil le pone una cámara de bicicleta y como es de goma, entonces sostiene más. Otros he visto en las industrias que trabajé que se usa un pegamento que caliente que después se endurece. Bueno, la meten a la hoja ahí y le fabrican un mango. ¿Sí? Todas esas prácticas, malas prácticas, los llevan a accidentarse. Otros que podemos considerar de golpes son las hachas, los machetes, ¿sí? Todo esto es para cortar, pero por golpes, ¿sí? También la hacha se deteriora la hoja del hacha y puede formar astillas que después saltan, o se puede aflojar la hoja de lo que sería el mango, ¿sí? Tienen que estar en buen estado. Y todas las que son de corte, estas y las anteriores como las cuchillas, ¿qué tienen que tener? ¿Poco filo o mucho filo? Mucho filo. ¿Todos están de acuerdo? Depende la actividad Sí, para lo tiene un que buen quieren. filo. Tiene que tener un Pero buen en filo. el caso de las de golpe, tiene que tener un buen filo, porque si no se puede, no es abollar, amella, creo que es el término o algo parecido, Sí, cuando Meyer. Y provoca rebote también. Exacto, sí. Y por ejemplo, un carnicero, ¿lo vieron a los carniceros que están todo el tiempo con la chaira, se llama el otro, con el cual lo afilan? ¿Lo hace para cortar más fácil? Sí, profesor. Exactamente. Claro. Claro, Siempre todas las tiene herramientas de corte son para que cortar, tener. entonces tienen que tener mucho filo, ¿sí? No piensen que el tener mucho filo va a ser más peligroso, no, al contrario, es más seguro cuando tienen mucho filo, si la usan correctamente, ¿no? ¿Por qué? Porque yo al tener mucho filo, a ver, si todos hago menos tienen, maniobra. claro, sí, todos tienen que tener mucho filo porque se puede trabar la hoja y producir un accidente. Bien, sí, Juan. Si yo no tengo filo, suplanto digamos, corrijo esa falta de filo con fuerza. Y cuanto más fuerza aplico, menos control sobre la herramienta, ¿sí? El que Imagínense, ha si yo usado un tengo hacha algo, sin filo sabe lo que es cansarse, sí, también, sabe el ¿sí? desgaste. Te lleva más fuerza y menos control sobre el uso de la herramienta. Entonces, por ejemplo, si tenés un cuchillo que corta bien, vos vas a hacer este tipo de trabajo, de precisión. En cambio, si no corta bien, vas a empezar a hacer fuerza y se escapa, ¿sí? Cortas otra cosa, te cortas la mano, se te va la herramienta. Deme un segundo que enchufo. Entonces, estas y las que vimos recién tienen que estar bien afiladas. A ver, ahí está. E incluso estas, desbastarle todos los excesos que tengas por desgaste, ¿sí? Y después de estas más, digamos, generales, también tienen que estar en buen estado, ¿sí? Que no estén sueltos los cabos de la pieza en sí, es muy importante. Los rastrillos, bueno, son más comunes estas, pero no dejarlos tirados, ¿sí? ¿Vieron siempre los dibujitos, el que pisa el rastrillo y se golpea? Una falla, profe, siempre que hacen con este tipo de herramientas es Sí, le pintan los mangos, le pintan los cabos, sí, mejor dicho, le pintan todos los cabos de un color por ahí en las instituciones, y eso lo que hace es sellar la madera, hace que se pudra por dentro, y después el cabo ya podrido es muy quebradizo, y bueno, se rompe cuando está trabajando un operario. claro, o oculta una falla de la madera, ¿sí? El mismo criterio está muy bueno, gracias. El mismo criterio que tenés con las escaleras que son de madera. Las escaleras de madera no se pintan, ¿sí? Por lo que menciona el compañero. Se deterioran y si se deterioran no sabemos, no lo vemos, ¿sí? Nos engaña, digamos.
Bien. Bueno, acá les muestro varios tipos de palas, que son también, como decíamos, para varios usos, ¿sí? Distintos usos. Generalmente nosotros compramos esta y la usamos para todos los otros usos. Porque bueno, cuestión, si es en una casa se entiende, pero cuando ya estamos en obra o cosas así, es mejor que tengan la herramienta específica. ¿Conocen lo que es la azada? Sí, yo sí. Sí, profe. ¿No? Como el Sí, primero profe. serían. Parecido a este, ¿sí? Pero sin la punta. Esta es la famosa asada. Acá también le llaman anchada. No sé por qué, pero le dicen anchada, ¿sí? Esto sirve para movimientos de tierra y esas cosas, suelo. Bien. ¿Cómo vamos hasta ahí? Uy, nos Sería queda como la poquito mitad tiempo. del Bien, profe. Bien. Bien. Bien, Bueno, bien. vamos a ver los videitos y ya terminamos con la clase, ¿sí? Aguántenme un segundo más. Lo que sí parece una clase de masculino nomás, porque la femenina no hemos escuchado ni una Las sola vez. chicas no participan, ¿qué pasó? ¿Están por ahí? Si están ausentes. ¿Se ve ahí la pantalla de YouTube? A ver, Sí, profe. para que no sé si compartí el audio. Ahí está. Compartir con audio. Ahí estamos. Bien. Vamos a ver unos cuantos videitos que, en general, de todo lo que vinimos hablando y después cerramos la clase. Uso de herramientas ¿Se manuales. escucha? Durante tu jornada laboral es muy probable que utilices Sí, profe. algún tipo de herramienta manual. Para manejarlas, no solo basta el uso de tu fuerza y destreza manual, y por más inocente y cotidiana que se vea esta labor, no está exenta de peligros que pueden generar accidentes como sobreesfuerzo, golpes, atrapamiento, cortes en manos y extremidades. Para evitarlos, debes capacitarte constantemente y prestar atención a las siguientes recomendaciones. En primer lugar, ten siempre presente que antes de iniciar tu jornada laboral, debes planificar y analizar muy bien el trabajo que vas a realizar, estando siempre muy atento y concentrado en la labor a realizar. Del mismo modo, cuando vayas a utilizarlas, hazlo solo para la función con que éstas fueron diseñadas. Hacer lo contrario significa aumentar el riesgo de tu trabajo. Recuerda revisar siempre el estado de las herramientas. Para usarlas, estas deben encontrarse en óptimas condiciones. Por ello, es vital mantenerlas limpias, en buen estado y almacenadas ordenadamente en el pañol o área previamente determinada. Para prevenir accidentes como golpes o cortes en tus extremidades, usa las herramientas únicamente sobre superficies sólidas, jamás sobre tus manos. Al momento de realizar una operación de apriete, esta debes realizarla en dirección opuesta al cuerpo y sin realizar sobreesfuerzos. Y si vas a transportar herramientas de mano de un sector a otro, hazlo solamente en cajas o portaherramientas acondicionados para ello. Jamás portes herramientas en los bolsillos. Asimismo, cuando se trate de proteger las herramientas que presenten partes con filo, debes utilizar fundas para ese efecto. Cuando debas subir escalas o hacer maniobras de ascenso o descenso, es primordial que utilices un cinturón portaherramientas. Y por último, recuerda utilizar siempre todos tus elementos de protección personal: gafas, calzado, guantes y casco de seguridad. Siguiendo todas estas simples medidas de prevención al utilizar herramientas manuales, podrás trabajar tranquilo y sin accidentes. Trabajador, cuida tu vida. Ayúdanos a ayudarte. Sigamos construyendo juntos cultura de seguridad para Bien. Chile. Este video es de una ART o mutual, que es otra figura que se usa en Chile, similar a las ART. ¿Se entendió? Vamos a ver lo del que les decía, cómo se usa el cúter autorretráctil.
¿sí? Epa. Acá está. Bien. Vamos todos a comprar Martor ahora. Sí, hay otras marcas, sí, pero bueno, esta es la que yo conocí. Tienen muchísima variedad de cúters y todos están orientados a esto, a los de máxima seguridad. También tiene de los otros porque, como les decía, hay ciertas actividades o tareas que se usan con los otros, son mejores. Pero vieron que sí hay herramientas que pueden llegar a ser bien seguras, ¿sí? Notaron que la hoja tiene un imán para que no se salga cuando lo desarman y la hoja tiene 4 posiciones para mantener un buen filo, ¿sí? Después esa hoja se cambia, se pone otra y sigue. Acá hay otro video, este está en portugués. Hay alguien que es de Brasil, por lo que viene el grupo de WhatsApp. A ver si está La en verdad yo clase. me acabo de enterar. No sé si alguno de los chicos de allá o habla. Ah, Paola, creo. Sí, o Es no de sé. Brasil, pero tiene tono cordobés y no sé. Sí, Ah, medio calle con vereda. bien. Bueno, este video está hablado en portugués, pero está subtitulado, ¿sí? Igual el portugués no es muy difícil, pero está bueno porque muestra varias etapas de un trabajador con experiencia en la herramienta. Muito bem, pessoal. Agora vocês já sabem como usar as ferramentas da linha Tramontina Pro com total segurança. E lembrem-se de utilizar óculos de segurança, luvas, capacete e os EPIs adicionais necessários conforme cada tipo de operação. Ahí está, miren. Imagínense, ustedes están dándole inducción de seguridad y los empleados están así, ¿sí? Y después van y se accidentan. ¿Se escucha el audio del video? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sigamos. Unidunité, a escolhida foi você. Ai! Bem-vindo de volta batente, Zé. Oi, Linneu. Obrigado por me repassar o treinamento. Agora a coisa vai ser diferente, hein? Ei, espere aí! Não usa esse alicate, amigo. Hã?
use este. É uma ferramenta isolada Tramontina Pro para trabalhos em redes elétricas. Ah, obrigado, Zé. Acho que me distraí. Xiii, parece que alguém não prestou atenção no treinamento. Quer que eu ajude a organizar as ferramentas? Tô vendo que você agora entende de segurança. Quer saber? Tem um convite para você. Convite? Bom, é isso. O nosso amigo Linneu aqui resolveu me chamar para ajudar no treinamento. Então, vamos começar pelo... Por onde eu começo mesmo, Linneu? Pelo começo, Hã? Por onde você começa seu trabalho? Eu chego, pego o carro de ferramentas e... Ah, é claro! Acá esta parte sí esse es é um carro publicidad, organizador de pero ferramentas sirve MFS, para los que no modular conocen Flex estos System ramos. da Tramontina Pro. Vocês podem montar e organizar as ferramentas de acordo com suas necessidades de trabalho e também marcar cada peça com o nome do setor ou do funcionário. Na hora de movimentar o carro, as gavetas devem ficar fechadas. E quando o carro estiver na posição de trabalho, os freios das rodas devem ser acionados. As maletas de ferramentas nunca devem ser usadas como escadas, apoios ou bancadas de trabalho. Vamos ver como usar os martelos e marretas ultra fortes e extra seguros da Tramontina Pro. Eles são mais seguros porque tem cabo tubular e pino elástico para evitar desprendimentos. Mas para garantir total segurança, temos de tomar alguns cuidados a mais. Um deles é não usar martelos ou marretas com sinal de trincas, desgaste excessivo ou cabo danificado. Sempre golpeiem o martelo perpendicularmente à superfície ou ferramenta de trabalho para evitar desgaste prematuro e lascamento. Agora, um assunto que nosso amigo conhece bem: as chaves de aperto. Pois é, Linneu Pro, mas ninguém precisa aprender do jeito que eu aprendi. As chaves de aperto e chaves de fenda Tramontina Pro passam por ensaios de torque que garantem padrões de qualidade e resistência, mas é preciso saber escolher a ferramenta certa para cada tipo de porca e parafuso. Nada de usar canos ou barras extensoras para aumentar a força de torção. A chave pode se quebrar e aí é acidente na certa. Use sempre a chave perpendicular ao eixo do parafuso ou porca. Já as chaves de fenda servem para apertar parafusos, e não como punções, talhadeiras ou alavanca. Utilize chaves com ponta adequada para cada perfil e não altere as dimensões da ponta. Agora é a vez dos alicates. O jeito certo de usar os alicates é perpendicular ao eixo do arame, assim. Nunca use o alicate como martelo ou chave de aperto. Isso reduz a vida útil e pode causar lascamentos. Nem exponha os alicates ao calor excessivo para não prejudicar o tratamento térmico e desempenho do corte. Nossa próxima ferramenta é o torquímetro. Os torquímetros servem para apertar parafusos com um valor de torque estabelecido. Como é um instrumento de precisão, deve ser manuseado com cuidado e por pessoa devidamente treinada. Devemos recalibrar o torquímetro a cada 6 meses, a cada 5.000 ciclos de operação, após quedas ou impactos, esforços excessivos, substituição de componentes e quando houver incerteza no torque aplicado. Nunca ultrapasse os limites de escala e retorne para o valor mínimo de torque quando o torquímetro estiver fora de uso. Vamos mostrar agora as ferramentas isoladas para eletricistas. As ferramentas isoladas Tramontina Pro são indicadas para trabalhos em redes elétricas de baixa tensão até 1000 volts em corrente alternada e 1500 volts em corrente contínua. Elas passam por ensaios de resistência elétrica de 10.000 volts, além de aderência da isolação, flamabilidade, impacto e reentrância de 5.000 volts. Antes de usar a ferramenta, verifique se o isolamento não tem trincas nem perfurações. Teste também a aderência do isolamento ao material metálico. Quando estiver trabalhando em altura acima de 2 metros, não deixe de seguir a NR35, norma regulamentadora obrigatória que evita acidentes, mantendo todas as ferramentas devidamente amarradas. Ufa, acabou? Quase.
Ainda falta falar das ferramentas Cobre Berílio, da Tramontina Pro. Ah, é verdade! As ferramentas de segurança em cobre e berílio têm propriedades antifaiscantes, não ferromagnéticas e resistentes à corrosão. Usamos as ferramentas antifaiscantes em petroquímicas, indústrias bélicas, usinas de álcool e mineração. Aplicações não ferromagnéticas em estações de radar, indústria de eletrônicos, salas de ressonância magnética e aplicações que necessitem resistência à corrosão, como indústria química, estaleiros, laboratórios e plantas de dessalinização. Muito bem, Zé. Quer saber? Você já está pronto para fazer parte da CIPA e já pode se candidatar para cipeiro no próximo ano. É mesmo? Parabéns, Zé! É isso aí! Quem presta atenção nas normas de segurança evita acidentes e trabalha com mais eficiência. Até a próxima! Bien. Sigue andando ahí. Bien. ¿Vieron? Esto sí era una propaganda o una promoción de las herramientas Tramontina, pero mostraron varias situaciones de las cosas que no hay que hacer y las que sí hay que hacer y cuidados de seguridad. ¿Vieron que mencionaba la norma NR35? ¿Sí? Esa norma es para Brasil. En Argentina, la legislación no menciona esto de atar, o que yo lo haya leído, de atar las herramientas, pero sí es una buena práctica, ¿sí? Bien. ¿Hay alguna duda sobre todo lo que vimos? ¿No? No, profe, en lo personal yo no. No, profe, no. Bien. No, profe. Entonces, vuelvo, me faltó 2 slides de la presentación y ahí cerramos la clase, que viene después los videos, pero bueno, es más o menos lo que vimos. Gestión de la herramienta, ¿sí? Tener caja de herramientas individuales. Una buena práctica es responsabilizar al operario de las herramientas que le entrega la empresa, con una lista de todas las herramientas, para que él las tenga todas, ¿sí? Pero a la vez para que se las podamos, como les dije al principio, chequear de que estén en buen estado, ¿sí? El almacenamiento pañol de herramientas comunes, como le había mencionado, la llave inglesa o Stilson grande, generalmente no la llevan en las cajas y eso hay una sola que se presta para todos los operarios. Entonces hay que hacer un control de cómo se presta y cómo se devuelve la herramienta, porque quizás mientras la estuvieron usando se les rompió y después la van a prestar a otro que no sabe, no la chequea y ahí se lleva el fiasco, ¿sí? Entonces es importante chequear la herramienta, tanto al usar como el que las almacena. Mantenimiento de la herramienta, esto ya lo habíamos mencionado, que estén en buen estado, y en el video menciona bastante cosas de estas. Y tener un control de herramientas de los contratistas. Ahí, dependiendo de las empresas y los estándares de la empresa, se le controla la herramienta que trae el contratista para trabajar, justamente porque hay empresas que no tienen un buen estándar de seguridad, más si son del rubro de la construcción, ¿sí? Lamentablemente no tienen buenos estándares de seguridad y medio que hacen las cosas a los ponchazos. De un tiempo para acá los contratistas locales han ido mejorando en eso, pero generalmente las empresas cuando van a hacer obras grandes contratan empresas de afuera. ¿Por qué? Porque saben que tienen otros estándares, ¿sí? Una práctica que usábamos en un trabajo que participé era chequearle las herramientas cuando ingresan a la obra y etiquetarle las herramientas aprobadas, ¿sí? Entonces, cuando ibas a ver de pasada nada más en la recorrida, veías que todas las herramientas que estén usando tengan la etiqueta de aprobación. Si no tenía la etiqueta, quiere decir que esa herramienta no estaba aprobada o que la trajeron de otro momento y la tenías que revisar, ¿sí? Era una forma visual de llevar un control en lo que es contratista. Bien, y esto vamos a dejar para la clase que viene, acá sí termino. Bien. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Cómo viene la clase, la cátedra en sí? ¿Les parece útil?
Bien, profe. De 10, profe. Bien. Sí, Bien. Interesante. Sí. Bien, entonces yo ahora les voy a subir esta presentación al campus y van a tener también ya para la clase que viene lo que sigue, que son herramientas motorizadas, como ver eléctrica, neumática, todas esas cosas. ¿Sí? Si quieren también les puedo pasar los links de estos videos por el grupo para los que no pudieron verlos. ¿Sí? Y cuando tengan tiempo, y ahí veo por qué te decían de la almohada, Juan, pueden ponerse a curiosear, digamos, videos de estos que les va a ayudar a ir conociendo más cosas, ¿sí? Así que bueno, chicos. Por favor, profe. Sí. No, digo, por favor que nos alcance los links para que podamos... Sí. Bien, también pensé que me iba a pedir algo. Bueno, está bien, no hay problema. Bueno, esto ha sido todo, chicos, ya, a ver, dejo de grabar.